Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy el tema de óptica y, bueno, todo lo relacionado con ella. Ya pude resolver el ejercicio de matemáticas. Ayer estuve viendo aquí SEMA y, bueno, al final de la sesión lo vamos a ver para no atrasarnos con este tema. Bueno, la óptica en sí, bueno, más o menos todos estamos familiarizados con ese tema. Generalmente trata de todos los fenómenos de la luz y a través de ella cómo podemos percibir objetos que sean muy diminutos o que estén a una gran distancia, ¿no? Gracias a la aplicación de la óptica se han podido construir aparatos como el telescopio o los microscopios y bueno, pues nos son de gran ayuda para conocer pues cuerpos muy diminutos que a simple vista no podemos observar, pero también poder percibir estrellas, ¿no? Celestes, o en este caso satélites, planetas, algunos incluso mencionan que galaxias, dependiendo el grado de complejidad con el que esté construido los telescopios. Y bueno, y para poder entender un poco el funcionamiento, digamos, los principios básicos de la óptica, pues hay que comprender primero el concepto de velocidad de la luz. La velocidad de la luz, pues bueno, como ustedes saben, es una onda, ¿no? Que pues viaja a una velocidad muy grande. ¿Cómo podemos saber esto? Porque inmediatamente que el sol sale, ¿no? De una manera bastante rápida, se alcanza a percibir, pues, cómo se va poco a poco iluminando, ¿no? En este caso, pues, los alrededores de nuestra casa, del trabajo, de la escuela, y según los físicos, han calculado que tiene una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿No? Sin embargo, aquí es cuando ya empieza a utilizarse las propiedades de la luz para poder identificar otras propiedades. Pues resulta que hay una propiedad muy importante utilizada en química, pero también en física, que se llama el índice de refracción. El índice de refracción sirve mucho para conocer, por ejemplo, sobre todo para identificar un medio respecto a otro. Suele usarse mucho, por ejemplo, en medios viscosos eh, o también en algunos materiales como los polímeros, ¿no? Para la fabricación de lentes. El índice de refracción, pues, es muy importante porque de ahí parte en un principio, digamos, la polarización de los lentes, ¿no? Generalmente, bueno, yo uso lentes, entonces, a veces el estar mucho tiempo en la computadora, ¿no? Hace que la luz que refleja la pantalla caiga directamente en nuestros ojos y algunas de esas veces logra hacer ciertas modificaciones que nos va dañando con el tiempo la vista. Entonces, un método para que los rayos de la luz no te caigan directamente, pues es precisamente la polarización. Y la polarización muchas veces se basa en este principio, ¿no? Que cuando los rayos de la luz atraviesan un medio diferente que no sea el aire, pues cambia justamente esa relación y se conoce con, o se le designa con la letra N. Y la relación es que la velocidad de la luz, ¿no? Eh, entre la velocidad en el medio. O sea, acuérdense que si lo vemos que está eh, de este lado, ¿no? Significa que es inversamente proporcional, ¿no? Digamos al medio, o sea, el medio va a influir en cómo se perciba la velocidad de luz, es decir, va a cambiar, ¿no? Puede ser más alto que este valor, que ese es un caso muy particular, o sea, casi no es frecuente que ocurra, pero es más frecuente que ocurra la velocidad de la luz.
que tenga un valor más bajo que en el aire, ¿no? O que su valor estándar. Entonces, es una propiedad muy importante a tener en cuenta. Y bueno, pues ya una vez que empezamos a hablar de la luz, pues es importante hablar del comportamiento que tiene la luz al incidir sobre las superficies. Y el primer caso es precisamente la reflexión. Hago un paréntesis aquí porque a veces se llega a confundir, en este caso, con otro tipo de fenómenos. La reflexión, si se dan cuenta, o sea, para que ustedes puedan acertar en el examen de manera muy fácil, es que si se dan cuenta, no cambia de área en el que se encuentra. ¿A qué me refiero con esto? O no traspasa la superficie. Mejor dicho de esa manera, ¿no? O sea, siempre va a estar en la misma superficie, o sea, nunca la llega a atravesar y va a estar siempre del mismo lado. Sin embargo, hay que recalcar que la reflexión provoca que al tocar la superficie, el rayo inmediatamente se dice que cambia de dirección, porque primero viene, digamos, con esta dirección y luego cambia, ¿no? Digamos que empieza como hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, hacia la derecha, ¿no? Su inclinación y posteriormente, pues se va hacia arriba, ¿no? Y también hacia la derecha. Entonces, noten cómo no solamente cambió la dirección, sino también el sentido, ¿no? Entonces, acuérdense que la dirección, pueden tener la misma dirección, es decir, estar sobre la misma línea, solamente va a cambiar el sentido. En vez de que la flechita termine tocando la superficie, va a terminar por acá tocando la esquina, ¿no? Y pues para ubicar rápido esa parte del sentido, acuérdense que cuando vemos las calles, ¿no? Que decimos, es que tiene doble sentido, ¿no? Puede ir para la derecha o puede ir para la izquierda. Entonces, en la reflexión totalmente se cambia no solamente de dirección, sino también de sentido y además nunca llega a traspasar la superficie. ¿De acuerdo? Ese es como lo esencial, ¿no? O sea, nunca llega a estar del otro lado de la superficie con la que choca. Entonces, digamos que eso es como lo más importante, ¿no? De la reflexión. Y luego viene otro fenómeno muy interesante de la luz, que se le conoce como refracción. La refracción, quiero que aquí pongan mucha atención porque existe otro fenómeno que se llama la difracción, pero por lo similar que tienen sus nombres, se pueden llegar a confundir. Entonces, les voy a dar unas pautas para que lo puedan recordar de manera muy sencilla, cómo distinguir uno y otro, ¿no? Bueno, en esencia, la refracción yo la veo más como prima hermana de la reflexión. ¿Por qué? Porque llega también a tocar la superficie, pero dense cuenta cómo sí atraviesa la superficie, ¿no? Generalmente son líquidos, ¿no? Con los que llega a tener contacto. Y no sé si han observado que cuando ustedes meten una cuchara en un vaso cristalino, ¿no? Totalmente transparente, como que la cuchara pareciera como que está doblada. No sé si han percibido ese experimento, ya sea en su bachillerato, en su escuela o preparatoria, o en su propia casa, o inclusive en alguna actividad de, digamos, al aire libre, ¿no? Que hayan ustedes podido percibir pues, ese fenómeno. ¿Han podido percibir ese fenómeno, Ani y Mariano? Sí, ¿De qué forma? Sí, has visto esa parte de la, pero de la refracción, ay, perdón, de la refracción. sí. Ok. Bueno, y tú, Hani, ¿has percibido esta situación? Hani, ¿andas por ahí, Hani? Bueno, tal vez no tiene el audio conectado. Y bueno, lo interesante es que a partir de esta fenómeno de la refracción,
acuérdense que lo primero es que sí atraviesa el medio, ¿no? Y al atravesar el medio, cambia el ángulo, ¿no? Entonces, pareciera como que tienen una dirección similar, solamente cambia un poco el ángulo. O sea, también cambia de dirección, pero dense cuenta como primero no cambia de sentido, ¿no? Y mientras en la reflexión todo está en este plano, en la refracción el rayo refractado sí atraviesan, en este caso, pues el medio, ¿no? Entonces, y en este caso, lo que ocurre es que al cambiar, en este caso, el ángulo, ¿no? Se llama, bueno, le llaman un ángulo oblicuo, ¿no? O sea, en el sentido de que de aquí a acá hay una, digamos, una escala de más de bueno, más de 90 grados, ¿no? Generalmente, una vez que superan los 90 grados, se considera un ángulo oblicuo. Entonces, lo importante es que se mantiene esta relación, es la ley de Snell. En algunos casos se las pueden llegar a preguntar como N1 sobre N2 es igual a seno 2 sobre seno 1. Lo importante es que ya sea que se la sepan como senos entre senos y índices de refracción entre índices de refracción, pero lo importante es que aprendan a distinguir esta ecuación porque se las van a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, este fenómeno es muy importante. Y bueno, luego llega otro fenómeno muy interesante que se conoce como la difracción. Pero ¿cómo van a poder distinguir una refracción de una difracción? ¿No? Porque hasta incluso parecieran homónimos, ¿no? Casi suenan igual, pero pues se escriben diferente, ¿no? Digo, si hay una, bueno, no son homónimos, perdón, porque tienen que sonar exactamente igual. Pero bueno, si no tenemos como un ojo, perdón, un oído muy fino, eh, pudiéramos llegar a confundir, ¿no? Difracción con refracción, dado que suenan muy similar, ¿no? Prácticamente nada más cambian dos letras y eso nos puede llevar a una confusión, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo la vamos a poder distinguir? Lo principal de este tipo de fenómeno es que la onda tiende a, digamos, a rodear, ¿no? La superficie con la que se encuentra, ¿de acuerdo? Y bueno, en algunos casos, cuando el orificio es, digamos, más pequeño que la longitud de onda, como se está mostrando en uno de estos casos, llegan a formarse pequeños nudos, ¿no? De ondas, es decir, es como si se hubiera partido, aunque en esencia, pues no se ha partido, solamente que es como su representación más popular, ¿no? Pero lo importante es que la difracción o rodea el medio o lo atraviesa formando ondas más pequeñas. Por eso es que se le llama difracción, o sea, el mismo nombre lo indica, ¿no? Di como si se partiera, ¿no? Entonces, para que si se llegan a enfrentar esa pregunta, la puedan distinguir de manera rápida. Y bueno, ya hablando un poco de los tres fenómenos de la luz, pues bueno, a- ahora vamos a estudiar un poco de óptica, ¿no? Bueno, esto de la óptica primero empezó con los espejos, ¿no? En un principio la tecnología no era tan avanzada y lo primero que se iban a explicar es por qué, eh, digamos, al verse de frente de un material, ¿no? Que tenga las propiedades de reflejo, ¿no? Como lo habíamos visto en este caso, en el primer fenómeno de, digamos, de naturaleza de la luz, lo que ellos observaban es que, pues, la imagen se reflejaba, pero no se reflejaba, digamos, de manera, digamos, aleatoria, ¿no? Sino dependiendo dónde estuviera la persona o el objeto a reflejar colocado, ¿no? De cuánta distancia tuviera con respecto al eje, podía, en este caso, dar tres tipos de situaciones o reflejarse de tres diferentes maneras. Pero bueno, antes de empezar con ese tipo de comportamientos, vamos a hablar un poco del vocabulario que necesitamos para
poder entender esto de los espejos. Bueno, los espejos ya saben que pues generalmente son superficies lisas, ¿no? Entonces, en este diagrama, lo que estamos observando son los espejos, ¿no? Cuando, digamos, la curvatura, ¿no? O la parte lisa del espejo esté dentro, digamos, de la curva más grande, ¿no? Se le llama espejo cóncavo, ¿de acuerdo? Entonces, otra manera de verlo es que como que mira hacia la derecha, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, si lo observo bien, pues esta curvatura, eh, pues también podría yo decir que está adentro, ¿no? Bueno, por ahí hay algunos alumnos que me han comentado eso, ¿no? Pero sin, digamos, esto causara conflicto, lo que podemos ver es que los cóncavos como que miran hacia la izquierda, o la parte lisa mira hacia la izquierda, y los convexos, la parte lisa mira hacia la derecha, ¿no? Ahí ya es como nosotros nos acomodemos, como nos sea más sencillo relacionar. El, lo principal es que, bueno, al igual que en la elipse y todo eso, acuérdense que nosotros ya habíamos estudiado nuestro tema de elipse. Entonces, justamente los espejos son unos sistemas que se parecen algo a las elipses, pero bueno, no son lo mismo, ¿eh? O sea, claro que no, no es lo mismo. Sin embargo, sí nos va a ayudar a acordarnos de la elipse. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros en nuestra elipse, al igual que en la circunferencia, siempre teníamos un centro, ¿no? Y justamente teníamos un foco y un vértice, ¿no? O sea, el vértice era como el extremo de, en este caso, de la elipse, ¿no? Nada más que ahora, en ese punto en el vértice va a estar ubicado el espejo, ¿de acuerdo? De esos, pues, no se preocupen, les voy a pasar las presentaciones. Y hoy les pasaría las de la sesión de ayer, que bueno, no me salió en ese momento el de matemáticas, no sé por qué, pero bueno, lo estuve revisando ahí en la mañana y bueno, ya me di cuenta dónde fallé. En esencia no habíamos fallado en nada, solamente que no factoricé bien, ¿no? Entonces, para que vean lo importante que también es saber factorizar, ¿no? Bueno, entonces, después de ese comercial, volviendo a este tema de los espejos, eh, curiosamente, pues bueno, lo que importa en este tema es precisamente a cuánta distancia se forman las imágenes, cuánta distancia está el foco. Entonces, curiosamente, pues le designan a esta distancia, justamente le dan unas ciertas letras, ¿no? Y las letras representan en este caso la distancia focal y esta R es la distancia que hay de la lente al centro, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo se van formando las imágenes. Bueno, el punto es que ya una vez que sabemos que tiene, digamos, un centro, su foco y el vértice de la imagen, dependiendo de dónde nosotros coloquemos el objeto, la imagen se va a ir formando, ¿no? Puede ocurrir que en algunos casos se forme de este lado, en otros casos se forma más atrás de donde está el objeto y es más grande, y en otros casos coincide, y justamente es lo que vamos a estar analizando. Entonces, cuando el objeto está en esta primera situación en la que eh, el objeto está entre el centro y el foco, ocurre que la imagen se va a formar de manera invertida, ¿no? Hasta atrás. O sea, va a estar a una mayor distancia que la distancia del objeto. Y se dice que esa imagen va a ser real, solamente que va a estar invertida. O sea, va a salir como que ve hacia abajo. ¿De acuerdo? Em, Ahora, y en este caso, se dice que está situada más allá del centro de la curvatura, ¿no? O sea, supera ese punto C y ahorita vamos a ir viendo en qué, digamos, radica que esté más lejos o más cerca, ¿no? Del centro. El segundo caso es cuando el objeto se encuentra justamente
en el foco no existe, en este caso, formación de la imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, si el objeto está en el foco, dense cuenta como si yo saco un rayo que parta justamente del centro y lo hago que incida sobre el objeto, pues dense cuenta cómo el mismo objeto impide que, en este caso, el rayo de luz se pueda propagar más allá. Acuérdense que también por ahí, bueno, para que lo aprendan a relacionar, habíamos visto que los focos son los que describen cómo se va moviendo, en este caso, por ejemplo, la curvatura del elipse, ¿no? Entonces, como aquí justamente está el foco, pues impide que los rayos se reflejen, ¿no? En este espejo, y por eso se dice que no hay formación, eh, pues, de imagen, ¿de acuerdo? Y además porque en principio deberían todos converger justamente en un punto, como en este otro, ¿no? En este otro, pues no está en el foco, ¿no? Hay un rayo que va a pasar paralelo al eje y se va a reflejar en el foco y va a aventar acá la imagen. Y en el otro caso, lo que pasaría, pues sería que el del mismo centro rebota y avienta la imagen. ¿De acuerdo? Por eso está esta doble flecha, o sea, cuando envía y cuando rebota. Y en este caso, vean cómo no, o sea, se refleja sobre el centro, aparentemente como que sí hay un reflejo, pero solamente ese rayo es el que llega tal vez a formar la imagen del objeto, pero no es lo suficientemente fuerte para formar la imagen. Entonces, cuando está justamente en el foco, pues hay como esa interferencia, ¿no? Y pues no tiene como cabida a que pues pueda interceptar, digamos, con esta línea, ¿no? Y por eso dice que no se forma esa imagen. Y luego pues tenemos el caso 3 cuando el objeto está justamente en el centro. Lo que ocurre es que esa imagen pues va a ser real, ¿no? Va a ser invertida, pero observen cómo aquí es justamente del mismo tamaño y está en el centro que el objeto, ¿no? Entonces, digamos como que son los tres casos más importantes, pero también viene este otro. Ay, perdón. Bueno, aquí me faltó. Ah, sí, este último caso. Aquí es cuando el objeto se encuentra entre, digamos, el vértice y el foco, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, la imagen se dice que es virtual, ¿de acuerdo? Ahora, mucho ojo, pues a raíz de que pues se maneja, digamos, la geometría, digamos, en este tipo de ejercicios ocurren las siguientes situaciones, que bueno, ahorita se las voy a describir. Ay, perdón, es que es ella de los ejercicios. Ay, a ver qué pasó. O sea, ocurre lo siguiente. Bueno, la plantilla se las voy a enviar más tardecito. Ya no hay tiempo aquí a anotar las propiedades, pero bueno, las vamos a anotar aquí. Y sirve que las repasamos. Ok, bueno, el punto de esto es que, acuérdense que existen dos casos, ¿no? Cuando el lente es convergente y cuando el lente es divergente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo van a poder aplicar esta plantilla? Bueno, cuando el lente es convergente, el foco siempre va a ser positivo, ¿de acuerdo? Nunca va a cambiar. Lo que sí cambia son P y P', ¿no? 1/P, bueno, ese siempre va a ser también positivo, pero lo que va a ocurrir es que 1/P', que esta es la imagen,
lo que va a ocurrir es que esa va a ser negativa cuando esta sea virtual. Si es real, va a ser positiva, esa P', ¿de acuerdo? Ahora, en los divergentes pasa una situación muy diferente. El foco va a ser negativo siempre, pero también la imagen va a ser negativa. Y digamos, la distancia que está en el objeto siempre va a ser positiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar resolver ejercicios aplicando esas propiedades. Ajá, ok, ¿ya tomaron nota de esa? Ay, espérenme, como que... ¿sí se ve bien este que está aquí o se ve muy chiquito? Si no, te lo borro y lo amplío. Sí, maestro, se ve pequeño, es lo que le iba a comentar. ¿Mande, perdón? Bueno. Sí, sí se ve ¿Qué sí se pequeño. ve pequeño? ¿Tú no, Jani? ¿Jani? Sí. Ah, ok. De todos modos, se los voy a corregir eso en texto, o sea, se los va a pasar bien, porque no me dio tiempo ahorita de ponérselos así en, digamos, una tablita, ¿no? Pero bueno, el punto es que, a ver si lo pueden copiar o tomar captura de pantalla para que ahorita hagamos los ejercicios, ¿vale? Entonces, vamos a hacer los ejercicios. O sea, se lo estoy tratando de poner lo esencial porque a veces en los libros les ponen cosas que no, pues no les van a preguntar. Y aquí lo importante es poder hacer los ejercicios sin que nos cuesten tanto trabajo. Muy bien, vamos a empezar. Dice, un objeto se coloca a 40 centímetros de una lente convergente que tiene una distancia focal de 25 centímetros. ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? Si se dan cuenta, generalmente les van a preguntar la distancia a la que se forma la imagen, ¿no? Porque es lo que más nos interesa de una lente. Entonces, bueno, vamos a proceder. ¿Cómo se hace, no? Pues primero vamos a comenzar con nuestros datos, ¿no? Pues están diciendo que el objeto, lo voy a poner con O, está a 40 centímetros, ¿no? Y que la distancia focal, o sea, el foco, está a 25 centímetros y sabemos que es una lente convergente. Entonces, ya no automáticamente cuando yo veo una lente convergente, ya sé que mi distancia focal es positiva, ¿no? Bueno, aquí voy a poner la fórmula. La fórmula es igual a 1 sobre P, es igual, no, perdón, 1 sobre F, porque F es el foco. Es igual a 1 sobre P. Acuérdense que la P que no tiene el apóstrofe es la distancia al objeto y la P' es la distancia a la imagen, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hay que recordar cuando tenemos un convergente? Bueno, los convergentes siempre van a tener, perdón, el 1 sobre foco positivo, o sea, nunca va a ser negativo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, aquí sí tenemos que hacer un pequeño esquemita, ¿no? Para poder evaluar dónde está, en este caso, el objeto, ¿no? Entonces voy a representar así, a manera como que aquí estoy haciendo un espejo, ¿de acuerdo? Entonces imagínense que este es el espejito, ¿no? La superficie brillante. Vamos a ponerle aquí como unos pequeños brillitos, como que está brillando, y pues ubicamos la escala, ¿no? Dice que el foco está a 25 centímetros y que el objeto se coloca a 40 centímetros, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este es el objeto, ¿no? Ay, perdón.
Vamos a poner que este es el objeto. Aquí está a 40 centímetros y el foco, lo voy a poner con F, está a 25 centímetros. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ver sobre la relación de las P's, ¿no? Sobre todo el P', ¿no? P', hay dos casos, ¿no? Prácticamente. El caso 1 es cuando si es positivo es porque es real la imagen y si es negativo es porque es virtual. Bueno, así se le dice, ¿no? Cuando no está en el mismo, digamos, lado, o sea, cuando no está del mismo lado la formación de la imagen, se dice que es virtual. Ahora, ¿en qué casos es virtual la imagen? Pues es justamente cuando el objeto está entre el foco y el lente, ¿no? O el vértice. Entonces, en este caso, como está atrás del foco, pues mi distancia de la formación de la imagen va a ser P, ¿no? Aquí, pues bueno, no sabemos bien dónde está el centro porque no nos interesa en este momento conocer dónde está el centro, simplemente conocer a qué distancia de la lente se forma la imagen. Entonces, lo que hay que hacer después es despejar P, ¿no? Entonces, vamos a despejar P. Obviamente despejar P', porque es la que nos indica a qué distancia está de la imagen. Entonces, pongo así, ¿no? 1 sobre P' es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. ¿De acuerdo? Ahora, eso hay que, pues, transformarlo como si tuviera un denominador común, ¿no? Entonces, ese denominador común es, acuérdense, multiplicamos FP y le cambio, en este caso, la letra, ¿no? En el primer caso sería P porque ya tiene F y en el segundo caso sería P menos eso sobre FP, ¿no? Pero como lo que nos interesa es P', si le sacamos la inversa, simplemente es como si invirtiéramos nada más esta parte, ¿no? Ay, no se ve mucho ese color. A ver, el verde. Este. Pero sí, este yo creo que sí. O sea, lo que vamos a hacer es invertir de posiciones. Cuando sacamos el inverso, en la división, una forma de hacerlo muy fácil es nada más invertir las posiciones. Entonces, ya una vez que yo invertí las posiciones, me quedaría que FP es igual a P menos F. Y ya tendría yo P despejada. Lo siguiente ya nada más sería sustituir los valores, ¿no? En este caso, como está atrás, la imagen que se va a formar es real. F', ¿no? Va a ser, perdón, P va a ser siempre positivo, al igual que F, ¿de acuerdo? Entonces, ya nada más sería sustituir, ¿no? Entonces, el foco dice que está a 25 centímetros y lo vamos a multiplicar por ahí, ¿dónde está? P, ¿no? Que es la imagen, la distancia de la imagen. Y todo eso entre P menos F, ¿no? Ah, P menos F. Entonces P, y bueno, voy a poner aquí P, que entonces eso nos va a causar ruido. Entonces P van a ser 40 centímetros por menos, perdón, por más la distancia de foco, que son 40 más 25 centímetros. Entonces, como la imagen P es real, ¿no? Y bueno, la imagen del objeto también se va a mantener positivo. Simplemente ya nada más hay que hacer pues ese cálculo. Y bueno, al hacer el cálculo, les tienen que dar un valor de, vamos a hacer la parte de abajo, pero en la parte de arriba que es 25 por 40, me da que es 1000.
en la parte de arriba. Y en la parte de abajo es 40 más 25. Son 65 y eso es igual a... Esperen, aquí algo estuvo mal. Es 25 por 40, sí está bien. Ah, es que puse P. Es que es P menos F, perdón, disculpe. Aquí le sumamos. Es aquí donde estuvo mal. Es 25 por 40. Es 40 menos 25. Ajá. Entonces 25 por 40 sigue siendo 1000. Y 40 menos 25 son 15. Ahora sí, es 1000 entre 15. Ahora sí, son 66.66 centímetros. Este es, o sea, cuando vean que el objeto está detrás del foco, en automático, eh, la imagen es positiva, ¿no? O sea, no hay que agregarle nada digamos, no hay que hacer mucho, ni un cambio, ni tampoco F ponerlo como negativo. Ahorita nos vamos a enfrentar a los otros, los divergentes, que esos cambian la situación porque hay que cambiarle el signo a F, ¿de acuerdo? Y también, obviamente, a P, porque es negativo, ¿no? Entonces, ¿de este tienen alguna duda? No. Ok, pasemos al siguiente. Dejen borro esta parte, vamos con el siguiente. Muy bien. Ahora dice, a ver, Hani, ¿lo puedes leer este, por favor? Un objeto se coloca a una distancia de 5 metros de un lente convergente cuya distancia focal es de 13 centímetros. ¿A qué distancia del lente se forma la imagen? Muy bien, muchas gracias. Ok, ¿este también es un convergente? Sí. Ok, entonces acuérdense muy bien, en este tipo de ejercicios de lentes, lo que tienen que ver si es convergente o divergente. Y lo demás, pues es pan comido. Entonces vamos a resolverlo. Espérame tantito. Muy bien, entonces lo demás, como les comento, ya es pan comido. Nada más hay que saber si es convergente o divergente. Entonces, si es convergente, llena automáticamente qué debo yo intuir que va a ser positivo. Acuérdense, el foco, ¿no? Entonces, cuando es convergente, acuérdense que 1/F, que es el foco, va a ser positivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar de nuevo. Son nuestros datos, ¿no? Nos dicen que, esta vez le voy a poner P a lo que representa el objeto, porque bueno, acuérdense que utilizamos en la fórmula P, ¿no? No tanto objeto, ¿no? Bueno, la letra O. Dice un objeto se coloca a una distancia de, ahora el objeto, bueno, P va a estar a 5 centímetros, ¿de acuerdo? Y el foco dice que va a estar a 13 centímetros. Ahora, mucho ojo en este ejercicio. Este es uno de los que yo quería trabajar, porque es de los que causan confusión. Entonces, ya saben, de nuevo ponen su esquemita nada más para identificar en qué caso están, ¿no? Entonces ponen otra vez su lentecito y acá el espejo, ¿no? Uy, así. Entonces, empezamos a ubicar. Dice que el objeto está a 5 centímetros, ¿no? Ahora, mi objeto está de este lado, ¿no? Está a 5 centímetros
Y en este caso, el foco dice que está a 13. ¿De acuerdo? Entonces, este justamente es el caso. ¿Se acuerdan que les comenté que cuando está entre el foco y la lente, la imagen es virtual? ¿Sí se Sí, acuerdan? Ok, en esos casos, la imagen, 1/P', siempre va a llevar signo negativo. ¿De acuerdo? Pero ahorita les voy a decir cómo van a utilizar el signo negativo para que no se hagan bolas a la hora de su examen. Ok, entonces, de nuevo, ¿no? Ponemos la fórmula, muy chévere. En la fórmula es 1/F. Esta siempre va a ser la misma, o sea, nada más es cosa de cambiarle el signo dependiendo de la situación. Pero ya en automático, ustedes saben que si el objeto está entre el foco y la lente, ya, o sea, automáticamente la imagen va a ser, va a tener un valor negativo, ¿de acuerdo? Aunque en la fórmula ustedes no lo van a poner, ¿de acuerdo? Sí, sí, muy bien. Entonces, sigamos. Ok, entonces hay que despejar otra vez P, ¿no? 1/P' es igual a 1/F menos 1/P, ¿no? Y eso convertirlo con un denominador común. Entonces pongo FP, ¿no? Y este va a tener P menos F, ¿no? Sí. sí, Ok, entonces ya de ahí, ya nada más es sacar el inverso, porque no puedo dejarlo como el inverso de la distancia de la imagen. Entonces, acuérdense, de nuevo, cuando yo saco el inverso, invierto todo, ¿no? O sea, este va a pasar arriba y este va a pasar abajo. ¿De acuerdo? Entonces, los invierto de posición y comienzo a trabajar de nuevo. Ok, entonces me quedaría FP entre P menos F, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces sigamos. F por P, ¿qué va a ser, no? Va a ser 13 centímetros, que es la distancia del foco, por, en este caso, el P, que es 5 centímetros, que es donde se forma la imagen. Ay, espérame, que se no se ve bien. Espérame, le voy a poner otro colorcito. Creo que eso, ese último de los cálculos no se remarca, bueno, como que no hace buen contraste. Pero qué colorcito. Este. Sí, ya, ya contrasta más que otro como que cuesta trabajo ver. Ok, entonces, les dije que aquí ya, nada más vamos a dejar la ecuación de P', que es de la distancia de la imagen, ¿no? P', o sea, los invierto y me quedaría FP entre P menos F. ¿De acuerdo? sí, Muy bien. A ver, P menos F, si la saqué bien, no me la haya regado. Es P, ajá, la primera es P menos F, ¿sí?
Ok, entonces, de nuevo sustituimos, ¿no? Entonces es 5, no, es 13 centímetros por 5 centímetros. Todo esto entre P menos F, ¿no? Es 5 menos 13. ¿De acuerdo? Entonces, 13 por 5, ¿cuánto les da? 65. Ok, 13, sí, muy bien, 65. Y ahora 5 menos 13. Ve aquí que es menos 8. ¿De acuerdo? Ahora sí, 65 menos 8. Perdón, 65 entre 8 me da 8.12. menos, ajá, 8.12. Obviamente aquí nos salió con el signo negativo porque les había comentado sobre que cuando la imagen es virtual, como en este caso, ¿no? Que está entre el foco y la lente, la EP siempre va a tener un signo negativo y vean cómo coincide justamente, ¿no? Con el signo negativo, entonces la distancia pues va a ser C. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos con la siguiente. ¿Qué horas son ahorita? No me pasa el break. Son 7:05. ¿Les parece si tomamos un descanso de 10 minutos y continuamos? Sí, maestro, está bien. Ok, entonces nos vemos en 10 minutitos. Sí.
Listo, ¿ya me escuchan? Sí, Ok, bueno. Entonces, nada más no olviden esos casos. Es lo que se tiene que seguir. No, la parte difícil nada más es acordarse cuándo es F y todo eso. Voy a resumírselos en una tablita, yo que se los voy a hacer. Pero bueno, ahorita lo que queríamos era ver cómo se hacen los ejercicios. Ok, ahora dice, un objeto se coloca a 8 centímetros de una lente divergente que tiene una distancia focal de 11 centímetros. ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? Ahora, dense cuenta aquí cómo cambió totalmente el asunto, porque ya no, digamos, no estoy teniendo una lente convergente, ¿no? En una lente divergente cambia tanto el foco de signo, que es negativo, como la imagen virtual, que es negativa, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos otra vez nuestros datos. Es que el objeto está a 8 centímetros, ¿no? P está a 8 centímetros. Y el foco está a 11 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos nuestro pequeño esquemita. Ahora, este va a cambiar el asunto porque en vez de estar viendo hacia la derecha, ahora va a ver hacia la izquierda. Entonces voy a intentar reproducir el mismo dibujito, ¿verdad? Nada más que ahora mi objeto va a ver hacia la izquierda. Ahora, como que el Pac-Man está como hacia la izquierda, ¿no? Como que va ahora en esta dirección. Entonces, y sobre esta comienzo a dibujar. Entonces me dice que el objeto está a 8 centímetros y el foco está a 11 centímetros, ¿no? Entonces comienzo de nuevo con mi fórmula. Por ahí en algunos otros libros ya les ponen como las fórmulas, digamos, simplificadas, solo que el pequeño detalle es que se van a tener que acordar de cada una de las fórmulas, ¿sí me entienden? Y son como 4 o 5. Entonces, eso funciona cuando ustedes ya han hecho como unos 20, 30 ejercicios, al menos, ¿no? Porque ya llega un momento en que cuando uno repite los ejercicios se graba uno ese procedimiento, pero si siguen estas reglas, van a ver que no se van a tener que aprender tal vez las 6, tal vez 2 o 3, ¿no? O sea, hemos reducido a 3 y siempre acordarnos de 3 fórmulas es más fácil que acordarnos de 6. Entre más opciones tengamos, es más complejo para el cerebro decidir cuál es, y más en una situación de tensión, ¿no? Entonces, ponemos nuestra fórmula. 1 sobre foco es igual a 1 sobre P, perdón, más 1 sobre P prima. ¿De acuerdo? Ahora, como están estos signos, porque van a decir, sí, maestro, pues me dijo que era negativo, ¿qué onda ahí, no? Ah, pues justamente aquí es donde vamos a transformar, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí transformación. O sea, vamos a aplicar los signos a esta fórmula general. Entonces me dice que el 1 menos 1 sobre foco debe ser igual a 1 sobre P menos 1 sobre P prima. Ahora sí, ya hice la sustitución de los signos y ahora hay que despejar P de nuevo. Entonces, menos 1 sobre P prima es igual a 1 menos 1 sobre P, ¿verdad? O sea, lo paso del otro lado, menos 1 sobre F. ¿De acuerdo? Pero como este signo está negativo, yo no lo puedo dejar, digamos, de esta forma, ¿no? Entonces, yo tengo que multiplicar por menos 1. Voy a poner aquí una línea para explicar que aquí continúa, ¿no? Entonces, 1 sobre P, ¿no? Para que me quede todo positivo, todo lo multiplico por menos 1 o por el signo negativo. Y si este está negativo, ¿cómo quedaría? Quedaría 1 sobre P más 1 sobre F, ¿no? ¿Sí? ¿Está ahí, vamos bien?
Ok. Entonces ya tengo, digamos, la primera parte desarrollada. Ahora hay que sacar el común denominador. Pues, ¿cómo? Pongo PF y le tengo que poner la letra contraria, ¿no? Si aquí tengo P, arriba tengo que poner el primer término F y ponerle, en este caso, P. Aquí vean cómo cambió la situación, porque primero teníamos, siempre queda como F menos P, y ahora vean cómo quedó como F más P. Entonces, eso cambia un poquito la situación. Obviamente, como cambió el signo, pues cambia esa parte. Entonces, para que ya me quede bien despejada la fórmula y pueda terminar con el cálculo, hay que sacar el inverso, ¿no? Entonces, P', ya saben, nada más voltean de orden, ¿no? Es igual a PF entre F más P. Y ahora sí, ya puedo sustituir. Entonces son 8 centímetros por 11 centímetros, sí. Entre 8 centímetros más 11 centímetros. ¿Y eso queda? Da 4.6. Sí, Ok, eso da 4.6 centímetros. Por ahí en el libro de CONAMAP, bueno, viene este ejercicio, pero ellos les sugieren poner esta fórmula, ¿no? Ahorita les explico cuál. 1 sobre P es igual, bueno, ellos creo que ya lo ponen de esta forma, 1P sobre 1 sobre F. Pero es eso, o sea, ustedes lo van a agarrar cuando ya tengan pericia. Yo lo que hice fue recurrir al álgebra. Y el álgebra me llevó a esta fórmula que ya la ponen de manera directa en el ejercicio de CONAMA. ¿De acuerdo? sí, de acuerdo. Entonces, lo difícil es eso, o sea, grabarse como 3, 4 fórmulas. Entonces, si ustedes siguen al pie de la letra del álgebra, no tienen por qué grabarse como chorrocientas mil fórmulas, ¿no? Porque aparte van a tener que grabarse fechas, algunas cosas de química, de biología, sí es mucha memoria, aunque sí tiene lógica la biología, pero la biología sí es mucha memoria también. Español, en parte sí, en parte no. Entonces, pues es así como se hacen este tipo de ejercicios. ¿Tienen alguna duda? No, Ok, vamos con la siguiente. Ahora, como les comentaba, los índices de refracción son muy importantes porque pues ayudan a caracterizar algunos materiales, ¿no? Y a veces identificar materiales es muy bueno porque industrialmente a veces conviene identificar qué componentes está usando una industria, ¿no? Por ejemplo, supongamos, saben que este se utiliza mucho en la industria de los alimentos. Por ejemplo, algunos colorantes, en algunos saborizantes, se utiliza. ¿Por qué? Porque a veces las empresas, pues, etiquetan, ¿no? Que tienen ciertos componentes y las empresas encargadas, ¿no? O los sistemas de vigilancia, por ejemplo, en este caso, COFEPRIS, Secretaría de Salud, tienen sus laboratorios y ellos investigan si es cierto que contiene ciertas sustancias. Y algunas sustancias tienen reportados ciertos índices de refracción. Y es lo que hacen. Claro que esto es muy, poco usual, ¿no? Pero sí lo llegan a utilizar en algunos casos en la industria. Entonces, comenzamos con los datos, ¿no? Dice, ¿cuál es el índice de refracción de un medio en el que la velocidad de la luz alcanza los 280,000 kilómetros sobre segundo, ¿no? Y pues habría que poner la velocidad de la luz. Este le va a poner como más chiquito porque esta es la velocidad de la luz, ¿no? Que habíamos dicho que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Inmediatamente, ¿qué puedo yo identificar aquí en esta parte? Que no coinciden las unidades de conversión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo van a hacer que coincidan?
tienen que sacar el equivalente de los kilómetros por segundo. Entonces, si ustedes tienen 280,000 kilómetros por segundo, ¿qué van a hacer? Hay que multiplicar el equivalente de 1 kilómetro en metros, ¿de acuerdo? Porque el segundo ya está, ya no necesitan transformarse, solamente los kilómetros. Entonces, 1 kilómetro, así se pone, como si fuera una división. ¿Cuántos metros tiene? ¿1 kilómetro cuántos metros tiene? Ani, ¿1 kilómetro cuántos metros tiene? 1000. Ajá, justamente. Entonces, acuérdate que la unidad que tú quieras convertir tiene que ir abajo para que se cancelen con esa unidad que quieres convertir. Y de este lado, pues dejas los metros. Entonces, tendrías 280,000, ¿verdad? 280,000. Ajá. Y eso hay que multiplicarlo por 1 por 10 a la 3. Acuérdate que cada 10 es una potencia, ¿no? Entonces, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000. Ok, pero este número como que, ay, como cuesta trabajo manejarlo, ¿no? Entonces, lo que hago es, lo voy a convertir también a potencia. 2.8, ¿cuántos 10 tendría yo que tener? Es 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y 5. Entonces, 2.8 por 10 a la 5 por 10 a la 3. ¿De acuerdo? El 1 no lo tomo en cuenta porque acuérdense que 1 multiplicado por lo que sea es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto te daría esta parte? 2.8 por 10 a la que. ¿Cuánto es 10 a la 5 por 10 a la 3? A ver, Mariana. ¿Se suman? Ajá. ¿Cómo te queda esa suma? Entonces quedaría 10 a la 8. Ajá, muy bien. Te queda 2.8 por 10 a la 8. Ahora sí, hay que usar la fórmula. Dice que el índice de refracción es como esta ñu, ¿no? Bueno, se le llama así a esa letra griega ñu. A veces lo ponen como n también. Entonces, es justamente la velocidad de la luz, o sea, 3 por 10 a la 8. Bueno, es o así. Puede ser así o en algunos casos le ponen C. Ahorita se le va a borrar el C porque se me vayan a confundir de que es la multiplicación con C. Pero ya saben, puede ser como B o como C. Y ponen acá la velocidad del otro medio. Entonces, a fin de cuentas ya nada más es dividir. 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre 2.8 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, tengo los mismos 10 a la 8 con 10 a la 8 se cancelan, ¿no? Final de cuentas ya nada más me queda una división de 3 entre 2.8, ¿no? ¿Sí? Sí. Los 3 entre 2.8 me sale que el índice de refracción es 1.07. Este no va a tener unidades, ¿de acuerdo? Solamente va a ser ese. ¿Y ya ven cómo ya obtuve la respuesta? Muy bien. Entonces, miren, ¿les parece si vemos rápido el que ayer, bueno, no se pudo y quieren que hagamos más ejercicios de estos de óptica o quieren repasar algún tema de física? Yo digo que este último, maestro.
El ¿Cómo? de índice de refracción. ¿Un último más de estos? Sí, Ok, pero nada más ahora dejen que comparta la pizarra. ¿Está bien? Pues aquí la presentación ya la acabé y no tengo otro ejercicio cargado. Es que además de las presentaciones es que, digamos, para que se vea un poco más claro, tengo que por lo menos cargar algunas slides y la pizarra pues permite un poquito más hacerlo más a mano. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir pero vamos a hacer otros ejercicios, ¿vale? Y sirve que utilizamos la pizarra para resolver el que ayer se quedó pendiente. ¿Está bien? sí. Bueno, ya la quité, disculpen. Ok, ya está la pizarra. Dice el problema, dice, ¿cuál es el índice de refracción del alcohol? O sea, el alcohol, el que utilizamos, por ejemplo, para el gel antibacterial. Si la velocidad de la luz es de 220,000 kilómetros por segundo aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, igual aquí nos piden conocer el índice de refracción. Entonces ya saben que ñu, ¿verdad? Siempre va a ser igual a, vamos a ponerle ahora C, que es la velocidad de la luz sobre, en este caso, la velocidad que adquiera la luz en ese medio. Entonces nos dicen que B, o sea, la velocidad de la luz en el alcohol, dicen que tiene un valor de 220,000 kilómetros por segundo. Ay, que de repente se encoge. Ajá. Ay, pero no salieron todos los ceros, pero son 220,000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la luz? Tres por 10 a la 8. Ajá, muy bien. Otra vez. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Muy bien, ya tengo mis metros sobre segundo. Ahora, ¿qué más me hace falta? Convertir, ¿no? Los kilómetros por segundo a metros por segundo. O sea, de nuevo, vean cómo difieren, ¿no? Las unidades. Entonces, ¿cómo convierto de kilómetros a metros? Pongo mi unidad que quiero convertir, 200
20,000 kilómetros por segundo. Y eso por, ¿cómo lo convierto a metros? Hani, ¿cómo lo convierto a metros? Sería multiplicando por 1000. Ah, nada más recuerda, 1 kilómetro abajo y 1000, ¿vale? En esencia lo tienes bien, pero nada más es importante recordar cómo va el orden por si llegas a hacer muchas operaciones, nada más no perderte. Como ayer que yo me perdí, tengo una idea dónde me quedé. ¿De acuerdo? Pero si hacemos los cálculos mentales, si está mal el cálculo, no podemos saber dónde nos equivocamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya tienen kilómetro sobre kilómetro. Entonces, ¿eso qué les daría? De nuevo, ¿no? 220,000. 220,000 por, en vez de 1000, acuérdense, lo pueden multiplicar por 1 por 10 a la 3. ¿De acuerdo? Metros, ¿de acuerdo? Y van a saber la equivalencia en unidades de 10 a la 10 o de potencias de 10 a la 10, nada más contando cuántas posiciones hay, ¿no? Incluyendo de este cerito. Entonces empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué me va a dar? 2.2. Lo voy a poner con morado para que se sepa de dónde salió, ¿no? 2 por 2 por 10 a la 5, ¿no? ¿Y eso por quién lo tengo que multiplicar? Por 10 a la 3. Entonces, ¿eso cuánto me da? ¿Qué me da eso, Mariana? Mariana, ¿estás ahí, Mariana? Ay, no está Mariana, creo que se salió. Tal vez se le cortó su conexión. Ah, sí, ya regresó. Hola, Mariana, vi que se te cortó tu señal. ¿Me escuchas, Mariana? Ay, maestro, es que se me fue la luz y Sí, ya no lo me di cuenta. escuché. Porque yo dije, ¿cuánto te da eso, Mariana? Y así de, no escucho a Mariana. Y luego ya vi que ya no estabas en el chat. Ay, sí, es que se fue y nada más escuché cuando Ah, se quedó anotando, bueno, la conversión y ya de ahí, pum, me fui. no te preocupes, Mariana. Mira, vamos a volver a repetir eh, lo que hicimos, ¿no? Bueno, acuérdate que lo primero que ubicamos, por eso lo puse en estos círculos azules, es que me dicen que cuál es el índice de refracción del alcohol si la velocidad de la luz viaja a esta velocidad, ¿no? 220,000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, acuérdate que para obtener el índice de refracción, tengo yo que dividir la velocidad de la luz entre la velocidad de, digamos, de la luz en ese medio que yo estoy utilizando, en este caso, el etanol, ¿de acuerdo? Entonces, el primer problema que yo enfrento es que me dan una unidad de longitud o de distancia, que es kilómetros, ¿no? Y la velocidad de la luz me la dan en metros, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir los kilómetros a metros. ¿Cómo lo hice? Bueno, le pregunté a Hani y Hani respondió bastante bien. Nada más que, bueno, le aconsejé que pusiera esta forma, ¿no? Pero bueno, si tampoco Hani se acomoda de esta forma y ella tiene su forma, también está bien, ¿eh? O sea, yo solamente aconsejo, pero a fin de cuentas hay muchas cosas que las tenemos que adaptar a nosotros, ¿no? Entonces, muy bien, Hani. Tenemos 1 kilómetro
por 1000 metros, ¿de acuerdo? Yo así me acomodo más, pero si ustedes encuentran otra, mientras no les falle, no hay problema. Entonces, el punto es que a mí me gusta esta porque sigo, o sea, tengo el seguimiento de las unidades, ¿no? O sea, cancelo kilómetros con kilómetros y me quedan arriba los 1000 metros, ¿de acuerdo? Pero estos 220,000, ¿no? Tengo que multiplicarlos por 1000. Entonces, eso como que suena muy complicado en una calculadora y acuérdense que no vamos a tener calculadora. Entonces, la receta es la siguiente. El 1000 yo lo voy a convertir 1 por 10 a la 3, ¿no? Si tienen 100, ¿cuánto va a equivaler? ¿O cuánto equivale? 10 a la 1. 100 es 10 a la 2. 10, 10 a la 1. ¿De acuerdo? Sí. Está bien. Entonces, si tengo 1000, ¿cuánto es? 10 a la 10 a 3. la. Ajá, por eso yo puse esta unidad. Pero sin embargo, aunque ya los 1000 yo los reduje a unidades de 10 a la 3, ahora el problema que yo enfrento es que el 220,000 no se parece para nada compatible con esto que hice. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Convertirlo en unidades de 10 o en potencias de 10. Bueno, hacemos lo siguiente. Cuento a partir del cero que está más hacia la derecha, las posiciones que haya hasta que llegue al número penúltimo, ¿de acuerdo? Nada más que aquí es al revés de las palabras agudas y esdrújulas, ¿no? Porque ya ven que en la esdrújula vamos contando y hacia la derecha. Acá no, aquí voy contando las posiciones hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Sí. Y esa va a ser la potencia que yo voy a necesitar, 10 a la 5. Por eso te lo puse con morado, para que, bueno, se supiera de dónde salió ese 10 a la 5. ¿Sí? Sí. Ok, Sí. entonces ya lo tengo de esa forma. ¿Cuánto equivale la velocidad del etanol en metros sobre segundo usando esa notación científica? Quedaría 2.2 por 10 a la 8. Ajá. Ay, canija de tablet, pero no sé si sea mi pluma óptica o qué sea, pero de repente no se cierra bien el cero. Ok. 2.2 por 10 al 8. Ok. Ahora sí, ya puedo usar esta fórmula, ¿de acuerdo? Pues ya me quedaría como 3 por 10 a la 8. Ya no voy a poner metros sobre segundos porque ya sabemos que son metros sobre... Bueno, sí se lo voy a poner porque no se vaya a entender más adelante y para qué quieren. Entonces es 2.2 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo la misma potencia arriba y abajo. ¿Qué pasa? Se cancela. Se cancela. Muy bien. Y me queda finalmente una división de 3 entre 2.2. ¿Cuánto me da eso? Me da 1 punto y algo, ¿no? Sí. ¿Cuánto da? 1.36 me parece. Ajá, 1.36 es el índice de reacción. Y sí, la tenemos bien. ¿Tienen duda? No, ya no, ya quedó más claro. Ok, de todos modos vamos a estar haciendo la siguiente semana puros ejercicios de repaso, ¿vale? Pero ya todas las unidades para acordarnos todo lo que aprendimos y reforcemos. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer el que ayer me falló, porque dije, ay, no, qué pena. Entonces, me levanté muy temprano hoy y lo resolví y ya vi dónde estaba el error. Pues vamos a resolverlo paso a paso. Nada más que saqué mi... Bueno, siempre tengo un cuadernito donde hago mis apuntes por cualquier cosa, siempre. Espérame, espérame.
Bueno, de todos modos sí me acuerdo de lo que hice en la mañana. Escrita no lo encuentro donde lo dejé, pero nada, déjenlo. Ahorita tomo la captura de pantalla. Ok, vamos a realizar el ejercicio. Muy bien, entonces, el problema era el siguiente, ¿no? Estamos trabajando potencias, ¿no? Y el problema era reducir estas potencias, ¿no? Que estaban tanto arriba como abajo a una expresión más sencilla, ¿no? Y para lograrlo, vamos a trabajar las propiedades de los exponentes. Ok, la canción pide tanto. A menos 1. Ay, perdón, me quedo mucho aquí. B a la menos 1. Entre. Aunque ayer, aunque no lo resolví completo, ya podían saber qué opción era sin hacer todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque se cancelaban todas las A's, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy sí vamos a llegar hasta cómo debe resolverse. Muy bien. Entonces, lo primero que observo es que A-1 es un elemento que se repite tanto en la parte de arriba con la parte de abajo. Entonces, comienzo a factorizar. A-1 por, sería 1 menos B a la menos 1, ¿no? Y todo eso entre igual a la menos 1 por B menos B a la menos 1. Aquí el único que causa mucho ruido es justamente esta B, porque si me hubiera quedado 1 menos B menos 1, yo lo hubiera podido factorizar de manera más simple, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a aplicar la primera regla del álgebra. Si tengo el mismo exponente arriba y el mismo exponente abajo o el mismo elemento en una división, ¿qué pasa? Cancelamos. Cancelan, ¿no? Entonces, mi expresión se convierte en esta prácticamente. 1 menos B a la menos 1 entre B menos B a la menos 1. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, siempre que nos enfrentemos aquí les va donde me equivoqué. B a la menos 1. Como difiere esta parte, hay una propiedad muy importante que es los binomios conjugados. ¿Por qué me conviene sacar un binomio conjugado? ¿Por qué? Porque si yo lo saco con el mismo signo, obtendría un trinomio cuadrado perfecto. Y eso me puede complicar más la situación cuando yo esté tratando de resolver un problema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación. Hasta ahí estábamos bien cuando lo multipliqué por el mismo, pero con el signo contrario, ¿no? Entonces sería B menos B a la menos. Aquí es más. Ahí. A la 1 sobre B más B a la menos 1. Y bueno, también lo que yo hice fue que multipliqué mal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a realizar. Sería, acuérdense, es este por todos los que están acá, ¿no? Sería 1 menos B a la menos 1. O sea, este sería con este. Y a su vez también con este. Y le voy a poner también otro color para que se distinga lo que estoy haciendo. Y este lo voy a multiplicar con este, pero a la vez con el otro. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces voy a poner más B a la menos 1 por 1
menos b a la menos 1, ¿no? Es la única parte ahí complicada que vamos a hacer. Todo eso entre, acuérdense, como es binomio conjugado, los extremos nada más quedan divididos al cuadrado y van a quedar separados por elevado al cuadrado, ¿no? Así quedaría la parte de arriba y la parte de abajo. Y eso a su vez sería igual a, voy a seguir trabajando con los colores, sería b, luego b por b a la menos 1, ¿cuánto les daría? Acuérdense que cuando no lo tiene, indirectamente es como si valiera 1. Todos tienen 1 menos 1, ¿cuánto les da? 0. ¿No? De a la 0. De momento lo voy a poner así, nada más para que sigan digamos, la secuencia, ¿no? Cómo se fue desarrollando. Pero bueno, ustedes ya saben que incluso me puedo saltar ese paso. Ok. Entonces, ahí es b a la 0. Y del otro lado hago lo mismo. Sería b a la menos 1 menos b a la menos 2, ¿no? Porque menos 1 por menos 1 es 2. ¿De acuerdo? Sí. Ok, pongo de nuevo la línea y sigo trabajando con el b cuadrada menos b a menos 2. Entonces, pues ya ha llegado la parte donde tengo que ver lo que yo pueda eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, espera, es B, B y luego B a la 0. Ajá. Y del otro lado tenemos menos B a la menos 1, menos B a la menos 2. Tengo tanto. Ok, bueno, vamos a seguir con el juego. Entonces, esto es igual a B a la menos 1, luego sería más B a la menos 1, y luego sería menos B a la menos 2, y todo eso entre B al cuadrado menos B a la menos 2. Esperen, ¿sí lo hice bien? Esperen. Este es... Miren, este lo multipliqué mal por hacerlo de esa forma. Esperen. Como les decía, todo es cuestión de cómo se acomode. Y bueno, me equivoqué en la parte de arriba. Lo voy a hacer como yo, para mí es más fácil hacer una multiplicación. Aunque hay quienes es más fácil hacerlo de manera lineal. A mí lo que hago es aplicar el método tradicional de la multiplicación, solo que aplicado al álgebra. Entonces, voy a obtener esa multiplicación. Entonces, es 1 menos b a la menos 1 sobre, perdón, no es sobre, por b más b a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma que a mí me acomoda más, pero por eso le digo, muchas cuestiones nada más es cuestión de qué les acomode más. Entonces, en la primera parte me saldría b por b a la menos 1 por menos 1, me saldría menos b a la menos 2. ¿Por qué? Porque tiene el signo menos y aquí tiene el signo más, ¿no? Entonces, menos por menos da menos. Luego sería
b a la menos 1 por 1 sería b a la menos 1, positivo. Luego, multiplico b por b a la menos 1, obtendría ¿qué les dije aquí? Bueno, aquí se haría b, aquí sería, no me acuerdo salir igual, b por b es, aquí sería b a la 0, y luego sería b. Ups, creo que me salió el mismo. Entonces sería b a la menos 1, b a la 0. Bueno, sí, sí estaba bien. Entonces es b, el b a la 0 es 1. Luego, ay, no se ve bien ahí, pero bueno, creo que sí estaba bien esa parte de cómo la multipliqué. Ok, entonces es b a la menos 1. A ver, el primero sería b. Luego menos b a la 0. Ujú. Luego sería más b a la menos 1. Y luego finalmente menos b a la menos 2, ¿no? Entonces ahí tendrías b a la menos 1 por b a la menos 1 menos b a la menos 2. Positivo. Muy bien, entonces aquí habría que como que factorizarlo para ver la forma en que yo pueda dejar, digamos, libre esta parte, ¿no? Entonces, ¿por quién me conviene? Por justamente b. Voy a dejar b aquí. Me quedaría b menos b a la menos 3. Espera. No, lo voy a dejar así, como b al cuadrado menos b menos 2. Esta parte sí voy a intentarla factorizar. Entonces voy a ponerle b. ¿De acuerdo? Entonces, nada más voy a factorizar lo que tenga b. Entonces, el primer término me quedaría 1, luego sería más b a la menos 2, y luego, bueno, si pongo b a la menos 2 por b a la menos 1, ajá, sería menos b a la menos 3. Entonces, bueno, vamos a factorizar esta parte. Sería b por 1 más b a la menos 2 menos b a la menos 3. Entre b sería igual a b menos b a la menos 3. Entonces cancelamos este y este. Y me queda que es b a la menos 3 más b a la menos 2. Pero el otro también había quedado afuera. Entonces se cancelan esas partes y ya me queda como menos b a la menos 3 más b a la menos 2 entre b a la menos 3. Y aquí, pues bueno, lo que podría hacer es volverlo a factorizar, pero esta vez eh, tendríamos que pues reducir y
Ah, caray. Es que no, no puede ser que otra vez no. Siempre lo tenía. A ver, creo que estoy usando pasos de más. A ver, espérame. Sí, aquí ya lo tengo, espérame. Voy a nada más anotarlo de manera rápida porque creo que no hay que, digamos, factorizar tanto. Ay, a ver, espérame, no. Y luego esa parte, a ver, entonces a menos uno, b a menos uno, sí, estamos sumando entre la a menos uno por uno menos b a la menos uno entre b por b a la menos uno. Ok, esa parte ya la tenemos. Y luego, bueno, aquí digamos que ya tenemos esta parte, solo hay que ver cómo vamos a transformar, digamos, esta parte en algo así parecido. Sería 1 menos b menos 1, ¿no? Pero bueno, esa es la parte a la que hay que llegar. Y bueno, según yo ya lo había revisado, pero observo que por ahí me equivoqué en un signo. Entonces, ay, discúlpenme otra vez. Ahora sí, el viernes sí les tengo ese ejercicio. ¿Está bien? Sí, está bien, no se preocupe. Disculpen. Bueno, entonces dejamos la sesión hasta el día de hoy y el viernes, bueno, nada más sería como nuestro taller de matemáticas y ya la siguiente semana terminaríamos el tema de, bueno, lo que nos faltó de derivadas y el de integrales. Pero en ese taller sí vamos a ver nada más puros ejercicios y ahora sí, discúlpenme, les perjuro que ahora sí va a estar este ejercicio, ¿vale? Sí, maestro, está bien. Bueno, disculpen, que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias, maestro, cuídese mucho.